noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Todo hace pensar que el Ecuador será integrante pleno de la Alianza del Pacífico en los próximos meses. El pasado día sábado, el presidente de la República asistió a la cumbre de presidentes en Lima en condición de observador. Para el próximo encuentro, nuestro país será ya miembro pleno de este espacio, de este escenario de comercio e integración. Cuando los más diversos sectores empresariales promovían e impulsaban estos sectores regionales de comercio, inversión, desarrollo y competitividad, surgen, curiosamente, discrepancias entre ellos, entre los sectores empresariales. La Alianza del Pacífico tiene además componentes políticos e ideológicos. La presencia de México por las condiciones actuales de su gobierno abre sin duda expectativa para el futuro de esta confederación subregional. Y es justamente México el que genera mayores inquietudes a ciertos sectores empresariales que miran con temor que la producción mexicana pueda desplazar a los productos nacionales. Los prejuicios y obsesiones ideológicos postergaron la posibilidad de haber integrado esta coalición de países desde mucho tiempo atrás. De alguna manera, hoy se presenta el debate eterno entre productores y comerciantes. El tema de hoy, entonces, en Hora 25 es la Alianza del Pacífico, los pros y los contras. Quiero agradecer a nuestros invitados aquí en el estudio central de Teleamazonas. Se encuentra con nosotros Patricio Alarcón. Él es el presidente de la Cámara de Comercio. Gracias también a David Molina, director de la Cámara Automotriz Ecuatoriana. Gracias a José Hidalgo, él es director ejecutivo de Cordes. Y gracias a Ramiro Garzón, presidente de la Federación de Industrias Metálicas. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. Se acelera el proceso para que Ecuador forme parte de la Alianza del Pacífico como miembro pleno de este bloque regional. Para este año, eso podría convertirse en una realidad. ¿Pero qué es la Alianza del Pacífico? Pues bien, nació en 2011 como una iniciativa económica y de desarrollo entre 4 naciones: Chile, Colombia, México y Perú. Y cumple con 3 objetivos en general. El primero, generar una integración económica que permita avanzar gradualmente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Además, promover el crecimiento, desarrollo y competitividad de los Estados miembros. Y también convertirse en una plataforma de integración económica enfocada con mayor énfasis en la región del Asia-Pacífico. Actualmente la alianza representa la 7ª economía mundial y los expertos prevén que será la 5ª en 2020. Además, agrupa a 225 millones de personas, que en materia económica representan algo así que como el 38% del PIB de la región, el 80% si hablamos de comercio y el 47% del total de las inversiones que se realizan en la región. Es decir, que 5 de cada 10 dólares invertidos en América Latina se destinan a los países miembros de este grupo. De allí el interés del gobierno de formar parte de esta alianza. Sin embargo, existen críticas por parte de otros sectores, entre ellos la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, CAPEIPI, la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, SINAE, y la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal, FEDIMETAL, las que han calificado como nefasto entrar en este grupo económico. Entonces, ¿qué es en realidad lo que más le conviene al país precisamente en estos momentos de dificultad económica? Pues bien, vamos a iniciar entonces nuestro panel, nuestra conversación sobre la base de los temas planteados y voy a dar la palabra a Patricio Alarcón. Patricio, una pregunta de orden general para iniciar. ¿Por qué es bueno para el país ser miembro de la Alianza del Pacífico? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un gusto compartir el panel con Ramiro, un gusto compartir el panel con David y con José. Mire, en general el Ecuador está pasando por una transición. Estamos pasando de el proteccionismo y el aislamiento a la integración inteligente. Por fin, luego de 10 años, nos damos cuenta que tenemos que hacer alianzas que promuevan el empleo y principalmente promuevan la inversión.
transición. Y en el caso de la Alianza del Pacífico, el país gana, primero, porque creamos un marco regulatorio que nos blindan de las decisiones coyunturales. Creación de salvaguardias y otros impuestos nefastos para el aparato productivo ecuatoriano. Dan una previsibilidad al sector productivo a mediano y largo plazo. Muy importante, estamos hablando, ya vimos la cifra, estamos abriendo o consolidando un mercado de 225 millones de dólares. El bloque ya representa y ya representó para el Ecuador alrededor del 44% de la inversión extranjera directa de los últimos años. Ya. Existe la oportunidad, y esto es muy importante, de trabajar en encadenamientos. Mire lo que ha hecho el Perú. Ahí los empresarios no se han quejado. Ahí la industria metalmecánica no se ha quejado. Lo que hicieron es asumir un reto y ahora el Perú está exportando maquinaria de alimentos a México, está exportando maquinaria de alimentos al Ecuador, a Colombia y a Chile. Entonces, mire, esto es muy positivo, no se debe satanizar los acuerdos comerciales. Además, esta ya es una decisión tomada del gobierno. Y ahora yo creo que es necesario, porque yo también tengo la misma preocupación de los industriales, la que tienen los industriales, y creo que es muy necesario trabajar paralelamente en distorsiones para entrar de buena manera a la Alianza del Pacífico. Gracias, Patricio. David Molina, la palabra para usted. ¿Cuáles son las circunstancias que generan cierta preocupación al sector que usted representa? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gusto estar aquí en el panel con directos amigos. Bueno, yo creo que es importante reflexionar y hacer un debate mucho más profundo de lo que significa los acuerdos comerciales en general. Los acuerdos comerciales no son el principio y el fin, y no deben ser considerados como eso. Y el debate me parece a mí que se está limitando a una pregunta muy sencilla, que es, ¿estás de acuerdo o estás en contra de la Alianza del Pacífico? Bueno, a la final esa es la definición. No creo, sí, pero no creo con todo... ¿Ustedes están de acuerdo o no? Voy a responder en el contexto que corresponde. Ya. Y voy a explicar por qué es importante el contexto. Primero, a veces es mejor plantear la pregunta correcta a recibir una respuesta correcta a una pregunta equivocada. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? ¿Cuáles son las condiciones de competitividad país que tenemos? ¿Cuál es la realidad macroeconómica del país sobre la cual los acuerdos comerciales van a ejercer presión a todo el sector productivo? Hago una reflexión muy clara y diferencio dos conceptos claros que posiblemente podamos debatir aquí. Hay quienes creen que los acuerdos comerciales son el principio y el fin de todo, sobre lo cual mágicamente van a venir grandes inversiones, las industrias van a desarrollarse completamente, van a exportar, unas morirán, otras vivirán, etc. Y hay quienes creemos que la agenda comercial debe ser la expresión de una agenda de competitividad. Una agenda de competitividad que resuelva los problemas estructurales de la economía, que básicamente están determinadas por un tipo de cambio real apreciado en un 30%. Esto significa que por más que las industrias sean altamente eficientes, pensemos que son igual de eficientes que las mexicanas o de cualquier otro país. Pongamos un ejemplo hipotético. Solo por el hecho de tener un tipo de cambio real apreciado en un 30%, ya el Ecuador tiene desventaja. Segundo, el Ecuador tiene altísimas cargas impositivas, arancelarias e impuestos a su aparato productivo. Y en esa condición, comparamos con México, tiene exactamente lo contrario. Programas como el PROSEC, el INMEX, que resuelve problemas estructurales de su industria, le entrega 0% de impuestos, incentivos específicos, programas determinados para que pueda entrar a los mercados. En ese contexto, Andrés, sin resolver los problemas de competitividad, es muy riesgoso. Pero estos acuerdos pueden servir como mecanismo para empujar, para lograr resolver. O sea, si es que esa es la decisión y el acuerdo de la Alianza del Pacífico ya tiene un cronograma, en diciembre tendremos términos de referencia o hasta diciembre, miembros asociados hasta después de un año, de acuerdo. La pregunta es, ¿el gobierno nos está dando el mismo cronograma en términos de competitividad? Tuvimos una reunión interesantísima ayer en el Ministerio de Comercio Exterior y le planteé al viceministro, le dije, el mismo cronograma que estamos mirando acá de la apertura, el bilateral con México, etc. Queremos un cronograma igual
que nos muestren cuáles son los plazos en los cuales el gobierno ha venido trabajando para reducir aranceles, impuestos al aparato productivo. Gracias, David. Vamos con José. Un poco lo que plantean es estar en igualdad de condiciones con los otros para poder enfrentar una situación de estas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, evidentemente el Ecuador tiene grandes desafíos en materia de competitividad. El dato que ha dado David sobre la precisión del tipo de cambio real es un dato cierto, que sin embargo ya voy a mencionar específicamente con México. Ventajosamente hemos recuperado competitividad, pero me parece que el gobierno al menos ha anunciado la intención de ir tomando algunas medidas que permitan recuperar competitividad. Obviamente esas medidas, dentro de las cuales una, en mi opinión, principal es la reforma laboral, no puede quedarse en una reforma laboral a medias con medidas parches, sino que tiene que ser una reforma laboral que justamente permita que los empresarios se acomoden primero a los sectores que se muestran viables en un contexto de apertura. Un dato interesante o yo diría un punto importante para debatir es si es que al Ecuador le conviene tener todo tipo de industrias. Tenemos que tomar en cuenta modelos de desarrollo de países que se han especializado en bienes primarios y que tienen niveles de desarrollo muchísimo más altos, como por ejemplo Nueva Zelanda o el propio Chile. Entonces, una pregunta importante dentro del debate sobre la Alianza del Pacífico es, ¿al Ecuador le conviene tener todo tipo de industria? Sí, o sea, tenemos que ser productores de autos, por ejemplo, tenemos que ser productores de todo tipo de maquinaria. Me parece que esa es una pregunta importante. Definir para qué somos buenos o cuál es la vocación de alguna manera de la industria local. Yo creo que ese es un debate que a muchas personas les puede resultar incómodo, pero me parece que es un debate necesario. Saber si es que el Ecuador se tiene que especializar en algo para lo que es bueno y en lo cual puede generar un mercado externo dinámico. Y respecto al tema de competitividad que bien mencionaba David, las cifras del Banco Central sobre tipo de cambio real muestran que efectivamente el Ecuador perdió competitividad frente a México entre 2014 y 2019. Pero en el último año, a diferencia de lo que pasó con Colombia, cuando el tipo de cambio real se continuó apreciando, es decir, el Ecuador siguió perdiendo competitividad frente a Colombia, frente a México hemos recuperado competitividad en un 9%. Entonces me parece que es un dato interesante que podemos tomar en cuenta dentro del debate, pero para mí la discusión de fondo, estando de acuerdo con Patricio en las oportunidades regulatorias de inversión, porque la Alianza del Pacífico no se limita únicamente al intercambio comercial que nos brinde esta alianza, yo creo que una pregunta de fondo es si al Ecuador le conviene o es necesario que seamos productores de todo tipo de productos. Ok. Escuchamos, Ramiro, por favor. Buenas noches. Buenas noches a los compañeros de panel. Nuestro sector, el sector metalmecánico, hemos expuesto claramente nuestra preocupación y nuestra posición frente a esta Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son los riesgos para el sector que usted representa? Nosotros, como ya lo han dicho el resto de compañeros, el tener una economía dolarizada, nosotros somos caros para producir y eso tiene que entender el gobierno. Y creo que como país no nos hemos preparado para enfrentar no solo esta alianza del país, porque la alianza del Pacífico, sino esto va a una alianza mucho mayor. Vamos a entrar en una alianza Asia-Pacífico y pronto tendremos a los chinos vendiendo productos en Ecuador. Yo creo que el país tiene que hacer un trabajo muy profundo de definir lo que decía José, definir un modelo de desarrollo económico en el que el país va a ser bueno, en el que el país va a ser ganador. Sin embargo, habemos sectores que le hemos apostado a este país en los últimos 10 años, yo puedo hablar por mi sector, hemos hecho inversiones de sobre más de $1.000 millones, tenemos equipos y tecnología de punta para competir en cualquier parte del mundo. Pero frente a devaluaciones y condiciones de países vecinos, nosotros hemos perdido la oportunidad de exportar. Éramos exportadores en valores del 10 al 15% de nuestra producción, hoy estamos en valores menores al 5%, y no es porque el sector metalmecánico no es productivo, no es eficiente. Tenemos máquinas con tecnología de puntas. Yo puedo invitar a la empresa en la que trabajo, tenemos máquinas con robots, que esos existen en Alemania, existen en Italia, existen en cualquier parte del mundo, pero que no podemos competir frente a la realidad de competitividad que tiene el Ecuador. Y esa es para nosotros la primera grande preocupación. Ahora, David, hemos estado durante años, yo he escuchado esto durante décadas, sí, es necesario mencionar aquello de que hay que abrirse, de que hay que buscar mercados, de que hay que estar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de que hay que estar con Europa. Ahora hay la posibilidad de la Alianza del Pacífico y ahora decimos que no. Mire, yo creo que aquí hay varios elementos. Nosotros como industria automotriz no nos hemos opuesto, no somos opuestos a los acuerdos comerciales. Yo en el Comité Empresarial Ecuatoriano, y Patricio no me dejará mentir, he dicho con absoluta claridad,
Nosotros apoyamos y apoyaremos los acuerdos comerciales en donde vemos que el Ecuador tiene posibilidades de sacar ventajas. ¿Y por qué en este no tenemos posibilidades de sacar ventajas? Ya voy a explicar. Claro. El caso de la Unión Europea, nosotros apoyamos. Apoyaremos un acuerdo con Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque no importa qué es lo que ocurra desde el punto de vista sectorial, si los sectores se afectan, cuando el país en su conjunto gana. El acuerdo comercial con la Unión Europea le trae dólares a la economía. Hay más liquidez en la economía, van a comprar más vehículos, muchos europeos, y una parte serán también ecuatorianos. Entonces eso es positivo para todos. En el caso de México... ¿No vienen dólares? A ver, Ecuador tiene un déficit de alrededor de 600 millones de dólares con México. Si las condiciones de competitividad estructural del Ecuador se mantienen, José nos ha dicho que el tipo de cambio se ha apreciado, ha recuperado competitividad del Ecuador en un 9%, pero sigue siendo un tipo de cambio real apreciado. No importa si ganamos un poquito o perdemos, en el contexto estamos perdiendo competitividad. No es que esta semana ganamos un poquito, en la otra ganamos. En contexto somos una economía cara porque tenemos una moneda dura. El Ecuador, cuando teníamos hace aproximadamente unos 10 años, el tipo de cambio del Ecuador, o del dólar, digamos, estaba más bien al contrario, en el ciclo contrario, el Ecuador exportaba muchos vehículos. El Ecuador exportaba 20.000 vehículos, el 20% de lo que se producía se exportaba. 10.000 vehículos a Venezuela, luego bueno, todos sabemos lo que pasó con Venezuela, y exportábamos 12.000 vehículos a Colombia. Hoy, ¿qué ocurre con el caso de Colombia? Para un poco entrar en el debate que plantea José. En Colombia se producen vehículos pagando 0% de arancel en toda su cadena productiva, en toda. Ingresan al Ecuador pagando 0% de arancel, el Ecuador no cobra nada. Acá se paga arancel en toda su cadena productiva, no hay nadie que se salve. La respuesta es, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? Mientras el Ecuador, los vehículos ecuatorianos perdieron la mitad de su participación de mercado en 2 años, Colombia la duplicó. Ok, gracias David. Por favor, Patricio. Mire, más allá de todos los argumentos, yo creo que existen 3 o 4 aspectos claves en los cuales debemos profundizar la discusión. El uno es definitivamente la competitividad. Nosotros no podemos permitir que si el industrial mexicano no paga el impuesto de salida de divisas, el industrial ecuatoriano pague un impuesto de salida de divisas. O sea, en igualdad de condiciones. Tenemos que participar y para eso debemos trabajar en la competitividad y en acuerdos serios. No solo sentarnos a charlar o a oír discursos, sino acuerdos serios. Lo segundo, si es que un industrial en México no paga aranceles en bienes de capital o materias primas, no podemos los industriales ecuatorianos pagar aranceles en materias primas y bienes de capital. Y algunas distorsiones por el estilo. El Ecuador tiene una altísima carga fiscal y tributaria. Fiscal, entiéndase, temas laborales, del 15% de los trabajadores, del 13º sueldo, el 14º sueldo. No somos competitivos, no por la dolarización, sino por el exceso de regulación que se viene implementando durante los últimos 10 años. David hablaba que hace 10 años exportaban más vehículos. Claro, hace 10 años habían menos impuestos y no había tanta regulación en cuanto a las leyes laborales. Lo primero, competitividad, discusión seria con el gobierno, porque yo también estoy preocupado por los industriales ecuatorianos. No es cuestión de abrir un tratado de libre comercio y empezar a traer producto de otro país. Segundo, una negociación muy inteligente. Es decir, si es que el producto de Ramiro Garzón se va a ver afectado, si sus 1.500 fuentes de trabajo se ven afectados, si sus 500 millones de dólares, me invento, en inversión se ven afectados, no, pues tenemos que defender su capital. Y para eso, esas partidas son las que tenemos que negociar con una desgravación parcial. De modo que usted sí está de acuerdo con la Alianza del Pacífico, pero con estas correcciones que es preciso. Con la Alianza del Pacífico estoy de acuerdo en bajar impuestos. Y además, lo tercero, tenemos que trabajar en el encadenamiento. Nosotros tenemos el reto como empresarios de ver qué podemos, de analizar, de hacer estudios para ver qué podemos vender en el encadenamiento con México. Perú lo ha hecho, tiene algunos ejemplos, no solo el ejemplo de la maquinaria. Y cuarto, y esto sí es a mediano y largo plazo, estoy totalmente de acuerdo con José y estoy totalmente de acuerdo con Ramiro. Si es que no definimos el rumbo, una estrategia de desarrollo productivo para el Ecuador a mediano y largo plazo, tampoco podemos seguir habiendo acuerdos, porque nosotros tenemos que saber cuántas toneladas de camarón, cuántas toneladas de banano, cuántos tallos de flores vamos a exportar, en qué nos podemos especializar. El Ecuador tiene un potencial agroindustrial
enorme. Madera, puede también trabajar en atraer divisas por medio del turismo, pero no tenemos una estrategia. Entonces, paralelamente debemos trabajar en esos 4 ejes. El sendero. Señores, les doy la palabra, voy a ir a un corte y enseguida retornamos con la segunda parte de nuestro programa Hora 25. Los acuerdos comerciales de los que ha formado parte el Ecuador empezaron desde la década del 60, pero en realidad han generado beneficios para el país. ¿Qué se espera con los acuerdos firmados en los últimos años? Conozcamos más sobre este tema con el siguiente reportaje. Promover la integración económica entre países no es un tema nuevo, pero sin duda, en medio de un mundo globalizado se convierte cada vez más en una necesidad de la que el Ecuador, según dicen muchos expertos, no puede aislarse. Sin embargo, hoy se exigen resultados que al parecer los otros acuerdos de los que el Ecuador ha formado parte no han dado. El país tiene acuerdos vigentes desde 1960, cuando se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC. Luego en 1969 formó parte del Grupo Andino. En 1980, con el fracaso de la ALALC, nació la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. En 1991 se formó el Mercado Común del Sur, Mercosur. En 1996, la Comunidad Andina. En 2004, la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. Y en 2011, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Y aunque existe esta extensa lista, el Ecuador al parecer no ha recibido los beneficios esperados. En este momento yo diría que el que nos está dando un mejor resultado es el de la Comunidad Andina. Tenemos 0 arancel, 0 restricciones para prácticamente todos los productos, de manera que ahí tenemos un comercio de alrededor de unos 3.000 millones de dólares. Más bien con los últimos acuerdos firmados, entre ellos con la Unión Europea que se alcanzó en 2017, se han producido algunos resultados. Por ejemplo, los flujos comerciales en los 2 últimos años crecieron en promedio 11%, las exportaciones no petroleras en un 7% y las importaciones en 18%. El acuerdo además ayudó a sostener a más de 300.000 empleos que están vinculados de forma directa a las exportaciones al viejo continente y ha aportado a la formación de alrededor de 22.000 nuevas plazas, según cifras de Fedexport. El EFTA, otro acuerdo firmado con países de Europa que no conforman la Unión Europea apenas el año pasado, busca que cerca del 99% de las exportaciones ecuatorianas accedan libres de aranceles a los países que lo conforman, que aglutinan a cerca de 14 millones de habitantes con alto poder adquisitivo. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Voy a dar la palabra a José Hidalgo. Claro, nos tenemos que preparar, digámoslo así, para enfrentar estos desafíos. Pero ¿cuáles son los riesgos que podría tener un acuerdo como el que está listo a suscribirse con la Alianza del Pacífico? Sí, a ver, Patricio ha dicho una cosa que yo creo que es fundamental, esto de la integración inteligente. Por eso hay una diferencia enorme entre negociar un tratado comercial y rebajar aranceles a la loco, digamos, sin recibir nada a cambio. Primero, la ventaja del tratado comercial es que hay un proceso de negociación durante el cual se esperaría que el gobierno se ponga decidido en las correcciones que implican mejorar la competitividad del país, puntualmente del aparato productivo. Ahora, pues se supone que debemos tener las mismas condiciones de negociación que hay con Colombia, con Perú, con Chile y bueno, tal. Con esos 3 países ya tenemos acuerdos comerciales y por eso ahorita lo que está generando ruido en la vinculación a la Alianza del Pacífico es justamente un acuerdo comercial con México puntualmente. Como ha dicho Patricio, y esto es conocido porque es así a nivel internacional, cualquier negociación comercial da la posibilidad de que un país proteja a los sectores que considera más sensibles. Ahora, lo que yo considero fundamental para el Ecuador es escoger bien esos sectores. Hay sectores, bueno, y en esto obviamente no voy a coincidir con David, como el que él representa, en los cuales a nivel internacional ya se están especializando en los países que tienen economías de escala. Hay cada vez menos productores de autos y el tema del sector automotor en el caso ecuatoriano, si es que empiezan a venir más autos de México, no provocaría ningún impacto en la balanza de pagos porque los autos que se ensamblan localmente también son importados. Simplemente vienen desarmados, hay un componente nacional, obviamente que no es mucho, se ha venido ofreciendo aumentarlo durante años, pero sigue siendo
bastante bajo y por lo tanto simplemente habría un cambio en la composición del mercado. No así con todos los mercados, con todos los productos. Por lo tanto, lo que yo considero importante es, dentro de esta negociación que tiene que ser inteligente y considerar como sensibles a los sectores que tienen algún potencial de desarrollarse a futuro y de generar divisas a futuro, entonces la negociación con México tiene que ser una negociación cuidadosa y obviamente en la cual el aumento de las importaciones procedentes de México se vea compensado en la medida de lo posible por un aumento de exportaciones del Ecuador hacia ese pero mercado. ¿hay el riesgo de una avalancha de productos mexicanos a la economía nacional? Bueno, yo no creo que vaya a haber una avalancha. México, o sea, es un país industrializado y aquí también quiero hacer una acotación. El principio según el cual el desarrollo de los países está atado al sector industrial creo que ya no está vigente, ¿sí? Tenemos países, mencioné al inicio del programa, el caso de Nueva Zelanda, que las exportaciones son lácteos, carne, vino, frutas, y es un país evidentemente desarrollado. Entonces creo que proteger únicamente al sector industrial, bueno, no tiene por qué ser necesariamente así, o sea, al sector industrial entendiéndose como metalmecánica, pudiendo haber un desarrollo de otros sectores manufactureros en los cuales el Ecuador tenga una capacidad o una ventaja competitiva mayor que con algunos sectores que pueden verse afectados con la Alianza del Pacífico. Ramiro, el turno para usted, por favor. Gracias, Andrés. Quisiera hablar un poco de las preocupaciones que tenemos como sector. Nosotros como sector generamos cerca de 160,000 empleos directos, indirectos pasamos los 400,000. Dentro de la economía movemos alrededor de 3.300 millones de dólares y existe un encadenamiento productivo con pequeña y mediana industria muy importante. Yo, nada más por poner un ejemplo en donde uno puede plasmar las tres, llamemos, principales empresas que estamos dentro del sector metalmecánico. Si sumamos solo en consumo de energía eléctrica, consumimos como 46 millones de dólares al año en energía eléctrica. Si mañana estas empresas hay que bajar el breaker y dejar de producir, y no es que vamos a desaparecer, simplemente vamos a convertirnos de industriales en comerciantes. Pero ¿y por qué baja el break? ¿Y por qué no más bien piensa en la exportación? ¿No hay posibilidades? Desgraciadamente en nuestro sector existe un problema que es importantísimo. Primero, los grandes productores de acero, aquí hay un tema de economía de escala. México produce 28.5 millones de toneladas y en el Ecuador producimos y consumimos 1.75. Claro. Es una goleada de 16-1. Eso es difícil en economía de escala de competir. Y México es nuestra primera preocupación, porque hoy México, sin ni siquiera estar abierto el mercado, ya tenemos una balanza comercial negativa dentro de nuestro sector. Pero esa asimetría a la que usted se refiere también existe con Europa y ahí no nos pusimos nerviosos. No, total. Con Europa no nos ha preocupado. Lo que nos preocupa es lo que se viene hacia el Asia-Pacífico. En el sector siderúrgico a nivel mundial existe una sobrecapacidad mundial de cerca de 2.200 millones la capacidad que tenemos y 500 millones es esa sobrecapacidad que existe. Y eso lo tiene China. El momento en que nos abramos, no necesariamente es el Ecuador el que les preocupa. Se está preocupado todo el mundo. Durante los últimos 5 años, por esa agresividad que tiene China, ha habido una desindustrialización de América Latina. Y eso lo está pasando. El rato que abrimos con México, creemos que a nosotros nos va a acentuar y va a pasar esto. Y de alguna forma lo que decimos es, bueno, el gobierno, ¿qué tiene que preferir? O da de comer a los mexicanos o da de comer a los ecuatorianos. Así como en algún momento, cuando empecé a entrar a producto chino, que por suerte todo el producto que ha venido ha sido malo, ¿sí? La pregunta nuestra era, ¿o da de comer a los ecuatorianos o da de comer a los chinos? Pero bajo ese concepto, para dar de comer tenemos que encerrarnos totalmente. No, yo creo que hay que, porque tampoco la Alianza del Pacífico va a ser una apertura total. Es increíble, si nosotros miramos en los 4 que forman el bloque, Chile tiene medidas antidumping contra México, México tiene medidas antidumping contra China, Colombia medidas antidumping contra México, Perú contra México. O sea, y yo sí creo que ahí, lo que ya han dicho aquí los compañeros de panel, la apertura tiene que ser inteligente, no tiene que ser una apertura ingenua, porque por un lado se habla de apertura, pero por otro lado hay medidas no arancelarias con las que protegen su mercado. Entonces nosotros sí creemos que el gobierno tiene que considerar que hay sectores sensibles. En el sector metalmecánico hay una generación de empleo muy grande, hay un encadenamiento productivo muy grande, que es el que el gobierno tiene que cuidar. Hay que pensar en dar de comer primero a los ecuatorianos, ha dicho. Bueno, justamente de eso se trata, Andrés. Hay que pensar de... Lo que pasa es que la sensación es que le estamos dando de comer a los mexicanos. No, mire, abrir mercados tiene implicaciones mucho más allá que el intercambio comercial. Y hay que trabajar también en la inversión. Y le voy a decir una cosa.
Yo estoy de acuerdo en que debemos hacer una negociación inteligente, en que debemos trabajar en una estrategia de desarrollo productivo. ¿Por qué? Porque la especialización que queremos se va a demorar. ¿Por qué? Porque ser competitivos, eso no se lo hace de la noche a la mañana. Pero tampoco podemos cerrarnos. Apenas exportamos 118 millones de dólares a México. Exportamos 3 veces eso a Perú. Exportamos 3 veces eso a Chile. Exportamos 8 veces más a Colombia. Entonces, mire, esto se trata de buscar objetivos a largo plazo con una apertura inteligente. Es decir, señores, si es que hay ciertos productos, porque existe una capacidad ociosa en México terrible y nos van a comer el mercado en cuanto a la siderúrgica, entonces hay ciertas partidas que son ciertamente sensibles. Ahí sí, y hay que protegerlas. Ramiro habla de medidas pararancelarias. Eso puede afectar también las relaciones comerciales, pero hay que ser inteligentes, hay que tomar ciertas medidas. Y le voy a decir, nosotros tenemos que pensar, yo le voy a dar un argumento sólido, nosotros tenemos que pensar en dar de comer a más ecuatorianos, no solo proteger a nichos. Y si nosotros revisamos las cifras, los países con mayor apertura, yendo a las teorías también de nuestro querido amigo José, los países con más apertura son los que más divisas traen a sus mercados. Estamos hablando del Perú, que exporta más de lo que importa. Estamos hablando de Chile, que exporta más de lo que importa. Y países como México y Colombia, que protegen más sus importaciones, sí. Importan más de lo que exportan, Colombia y México específicamente, y el Ecuador no se diga, si aquí hemos vivido aislados, protegidos, y está bien que gente haya aprovechado eso, pero ahora, señores, es momento de buscar alternativas, de buscar ser competitivos, de buscar encadenamientos. A las tontas y a las locas a buscar mercados, Es que no es a las tontas ni a las locas, además primero debemos fijarnos en los términos de referencia que los enviará a Chile, porque ahorita asume la presidencia pro tempore. Los términos de referencia implican que primero tenemos que llegar a una negociación con México. Cuando existe, y esto ha sucedido, tenemos que revisarlo bien, cuando existe una negociación bilateral, lo que sucede es que se abren el 90% de las partidas arancelarias. Dentro de ese 90%, el 65% de las partidas arancelarias se abren inmediatamente y existe un 35% que se abre en un lapso de tiempo. Entonces tampoco es que vamos a entrar con miembros asociados del día de mañana y entra todo el acero, y entran todos los vehículos, y entra todo de México. Pero hay un tema muy importante y el gobierno tiene que tener la corresponsabilidad de trabajar con nosotros en cuanto a la competitividad, porque no por un déficit fiscal, que lo viene también defendiendo a ratos José, no por un déficit fiscal van a subir impuestos y no por un déficit fiscal no van a permitir que nosotros seamos competitivos. El gobierno tiene que ser más agresivo también en bajar el gasto para permitir que se baje el ISD de una manera más agresiva, para bajar aranceles en materias primas y bienes de capital. Entonces todos debemos trabajar alineados, no es solo que vamos a sacrificarnos como sector empresarial, el gobierno también tiene que tomar medidas. Muchas gracias. David, ahora la intervención suya, subrayando de alguna manera lo que dijo José, eso que le han dicho con mucha frecuencia, que es una industria falsa. Mire, y le agradezco la pregunta porque, dado que José ha intentado llevar esta discusión a un tema tan sectorial, cuando realmente, insisto, la discusión sobre el tema de los acuerdos comerciales tiene que ser visto desde una perspectiva más amplia. Quisiera poner tres puntos de discusión que a mí me parece que, con todo el respeto, José está absolutamente equivocado. Primero, esto de que es una industria altamente importadora me recuerda muchísimo al exministro Patricio Rivera cuando nos decía: el pan no es ecuatoriano, decían, porque todo el trigo es importado, entonces había que comer pan de banano y pan de yuca. Entonces, pensar que en el Ecuador las industrias van a desarrollar toda la cadena productiva, pues es un error absoluto, pues que no cabe mayor análisis. Pero también hay que recordar, en el Ecuador se fabrican autopartes importantes que quizás no sabemos y vale la pena recordar. ¿Qué porcentaje más o menos? Por regulación, solo por regulación, se tiene que cumplir con el 16% de contenido local y en un año, o sea, hasta octubre del próximo año, hasta el 19% de contenido local, como regulación actual.
¿Qué se hace? Se hace el balde de la camioneta, se hacen ejes y cardanes con multinacionales que están instaladas aquí en el país, se hacen ballestas, se hacen amortiguadores, tubos de escape, se hacen un conjunto de elementos. Pero este foro no es para hablar de necesariamente el tema automotriz, pero quería hacer esa aclaración. Y el segundo tema que a mí me parece que es fundamental discutir, y que en eso tenemos un punto de discordia también con José. José ha planteado una discusión en donde dice, solamente hay que bajar los aranceles en el marco de los acuerdos comerciales. Tremendo error, me parece un error terrible. ¿Por qué? Porque cuando se habla de materias primas, insumos o bienes de capital, tiene que estar liberado todo, desde cualquier origen que venga. Porque se está hablando de cómo darle la competitividad a la industria. Colombia a sus sectores industriales no les cobra aranceles. México a sus sectores no les cobra aranceles, no solo con los que tienen acuerdos comerciales, no les cobra de ningún origen. Entonces, la perspectiva o lo que nosotros estamos diciendo es, ok, danos igual condición de competitividad. Patricio ya lo dijo, si en México no pagan ISD, ¿por qué tenemos que pagar ISD acá? Ustedes sabían que la industria automotriz deliberadamente fue excluida de un beneficio legal de devolución del ISD biocrédito tributario que sí se le otorga a otras industrias. Entonces la pregunta ahí es, ¿se está tratando de matar la industria automotriz? ¿Se está tratando de matar? Lo que nosotros decimos es, oigan, ¿por qué no planteas iguales condiciones de competitividad? Y asumimos el reto, que va a ser duro, que va a ser difícil. Colombia lo hizo. Colombia tuvo las mismas dificultades que tiene el Ecuador hoy cuando se abrió con México, porque tiene una industria muy parecida a la nuestra. ¿Y qué fue lo que hizo? Redujo todo. Lo que hizo es lo inteligente y que nadie está topando. Bueno, Patricio sí lo he escuchado en varias ocasiones, pero no lo he escuchado al gobierno, no lo he escuchado a José, no he escuchado a nadie. Decir, oye, si es que estamos en una apertura amplia, lo lógico es que las políticas industriales, las políticas públicas tiendan a converger. Cuando inicié mi presentación dije, en México tienen el PROSEC, que es un proyecto, un programa donde reducen costos a toda su industria para que compita. Colombia tomó y dijo, me voy a abrir con México, voy a hacer el PROFIA. O sea, un programa similar. Acá decimos, oigan señores, bájennos los impuestos para poder competir. No es que hay costo fiscal. No es que solamente si es que es en el marco de un acuerdo comercial, otro no importa. Entonces me parece a mí que hay que discutir. El tema no es el acuerdo comercial, el tema es las condiciones de competitividad que le vamos a dar al país. José, rapidito para ir luego al corte comercial. Sí, solo una. Sí, claro. La comparación del pan con los autos, el trigo vendría a ser igual que el acero. La industria automotriz local no importa acero para hacer autos, importa autos desarmados e incorpora unos pocos componentes locales. Y yo creo que en ese punto una oportunidad para el Ecuador sería justamente especializarse en aquellas autopartes en las cuales ve que tiene la posibilidad de exportar a los grandes países fabricantes de autos, no simplemente ensambladores, sino fabricantes como México, como Brasil, como, no sé, Turquía, me parece que también tiene un peso importante, creciente, pero la comparación de que los autos son ecuatorianos, al igual que el pan es ecuatoriano, sería comparar el trigo con el acero, y como digo, la industria automotriz no trae acero, trae autos desarmados. Okay. Y por otro lado, los aranceles a las materias primas son del 1%, si quieren bajarlos, perfecto, pero yo no creo que en las actuales condiciones, porque hay que también revisar un poco los datos, de capacidad instalada ociosa, si quieren reducir los aranceles a los bienes de capital, perfecto, pero yo no creo que eso vaya a tener un impacto inmediato en la competitividad, porque hay una gran cantidad de sectores, el industrial, el de la construcción, el del comercio, según las cifras oficiales, que tienen capacidad instalada ociosa. Y eso significa que, por lo tanto, aunque les bajen el costo de la maquinaria, ya tienen maquinaria subutilizada. Pero si lo quieren hacer, yo estoy de acuerdo, porque creo que hay que mejorar las condiciones en las cuales el país pueda competir con el resto del mundo. A lo que nos oponíamos desde Cordes era una rebaja generalizada de aranceles que, en mi opinión, iba a favorecer sobre todo los bienes de consumo, que son los que enfrentan los aranceles más altos, y que en ese caso sí habría un impacto importante en la balanza de pagos. Tengo que ir a la publicidad. En un instante retornamos con el segmento final de nuestro programa. Vamos entonces al segmento final del programa. Le voy a dar la palabra a Ramiro con una propuesta que es ¿qué tenemos que hacer? Me parece que vamos a llegar a lo de Alianza del Pacífico y tenemos que resolver estos temas que han surgido en la conversación y ajustarnos y disponer de alguna manera un esquema de funcionamiento más adecuado. Por favor. Gracias, Andrés. Creemos que la decisión de la Alianza del Pacífico es una decisión
política y comercial. La gran preocupación que tenemos es de que el país tiene que estar preparado con números, como empresarios que somos. Cuando uno hace un proyecto sabe qué voy a ganar y qué voy a perder. Y esa es una gran preocupación que tenemos. Nosotros como sector metalmecánico creo que hemos hecho nuestro trabajo. Somos industrias que estamos integrados desde la producción de la materia prima. Usamos chatarra y generamos producto terminado. O sea, creo que hemos hecho nuestro deber. Hoy el deber que exigimos es al gobierno que defina a qué sectores le va a apostar dentro de la economía. Coincidimos que no podemos ser buenos en todo, pero creo que hay sectores que somos intensivos en consumo de mano de obra, otros que hemos hecho nuestros deberes, le hemos apostado a este país, ¿sí? Y que creo que el gobierno debe pensar no solo en el comercio. Yo siempre digo, para mí la producción es el palo central del circo. Si la producción no existe, no hay comercio y no hay servicios. Ustedes lo que proponen es protección al sector y de alguna manera un blindaje frente a lo que podría ocurrir con México. Nosotros creemos de que la protección debe ser una medida que con el tiempo puede ir desgravando, pero nosotros queremos tener clarísimo el modelo de desarrollo al que el país le va a apostar. Yo, de las experiencias que he mirado en la Alianza del Pacífico, tanto Chile como Perú, que tenían una industria metalmecánica importante, hoy están enfocados en agroindustria y en minería. Y desplazado a la y el metalmecánica. resto son esfuerzos pequeños como para generar recursos. Creemos que el Ecuador tiene que definir eso, pero si vamos a poner a la minería, que vamos a hacer votaciones para ver si somos mineros o no, ¿a dónde vamos? Nosotros en la minería, como sector metalmecánico, tenemos una grandísima oportunidad. Lo que queremos es tener claro ese horizonte hacia dónde vamos y de alguna forma, si tenemos que, de alguna forma en toda alianza hay o te adaptas, o te reconviertes, o cambias. Si tenemos que hacer cualquiera de esas tres cosas, creemos que hay que manejarlo en un cronograma y en un proceso para que no haga daño a gente que sí apostamos por el país. Ahora, David, yo alguna vez le pregunté esto, pero le quiero insistir. Como consumidor, uno podría decir, es conveniente que vengan los carros mexicanos, van a estar en mejores condiciones de precios, de tales y cuales. ¿Por qué no permitir eso si es que va a beneficiar al consumidor? Claro, pero la condición tiene que ser idéntica. Lo que no podemos permitir, y ustedes conseguirán conmigo, es que de México puedan ingresar vehículos con 0% de impuestos y la producción local esté cargado de todos los impuestos que están en toda su cadena y que compita con los vehículos que vienen con 0% de arancel. $2,000 de sobrecosto en un vehículo tiene solo efecto de impuestos. Así que cuando José dice que es el 1%, pues resulta que para la industria automotriz, para otras industrias, hay aranceles del 20, del 25, del 15%. Tal vez en el gran agregado posiblemente hay algunos que pesan mucho, que tienen 0% de arancel, pero haciendo el análisis más sectorial, hay materias primas, insumos que pagan altísimos aranceles. $2,000 por vehículo es lo que está en sobrecosto. Entonces, claro, hay que beneficiar al consumidor, por supuesto. Pero ¿por qué solo los que vienen de México? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Bueno, pongan las mismas ahorita, condiciones. el día de hoy, para que cuando ya vengan los procesos de desgravación arancelaria, podamos conseguir algún tiempo de desgravación, la industria pueda generar esas condiciones de competitividad que le permitan hacer Para frente al entender reto. mejor, si yo este rato quiero importar un vehículo de México, ¿qué tengo que pagar? Bueno, paga ahorita arancel 30 y me parece que es el 36%. Igual que es lo que usted paga No, a ver, con los vehículos locales. sí, pero en el marco de la Alianza del Pacífico, si se desgrava, o en el marco de un acuerdo bilateral con México, el vehículo vendría sin pagar aranceles. No es que viene ahorita, vendría porque eso es lo que... Ya sin ese está. 36%. Sin ese 36%, y nosotros seguiríamos pagando el 13% en materia bueno, ahí prima. tiene lógica. Ahí tiene lógica, Patricio. Mire, yo creo que tenemos que competir en igualdad de condiciones. Y creo que en cuanto a la política comercial, el país ha avanzado mucho. Creo que la hoja de ruta está clarísima. Vamos a cerrar un acuerdo comercial con México, vamos a integrarnos a la Alianza del Pacífico como miembro asociado, después como miembro pleno, iniciaremos una negociación con los Estados Unidos y la política es abrir el Ecuador al mundo. Ahora, también debemos liberar la economía, señores. No podemos pretender abrirnos al mundo, pero tener una carga tributaria, una carga fiscal muy alta. Entonces, si es que el Ecuador quiere salir adelante, se debe liberar la economía y la economía se libera trabajando en competitividad, reforma laboral, reforma tributaria, reforma al Código Monetario, porque el capital de trabajo no se consigue en este país. Además,
el Ecuador tiene que empezar a generar otros ingresos. Para generar otros ingresos hay que liberar la economía. No podemos seguir en las discusiones y esto va, yo espero que con la apertura minera también se beneficie la industria metalmecánica, pero tenemos que liberar a la inversión minera, tenemos que liberar a la inversión petrolera, tenemos que liberar la inversión eléctrica, tenemos que liberar a los sectores de telecomunicaciones con esos ICEs y a muchísimas otras industrias que pagan un exceso de ICE. ¿Por qué? Porque eso va a traer ingresos inmediatos para el país mientras vamos resolviendo lo que dice Ramiro, lo que dice José, que es empezar a marcar una hoja de ruta en cuanto a nuestra estrategia de desarrollo. Y yo sí creo que, José, que bajar los costos de los aranceles en materias primas y en bienes de capital trae una baja inmediata de costos de producción, porque tú estás hablando solo de maquinaria, pero hay montacargas, racks, camiones y una variedad de bienes de capital que también van a bajar los costos de producción. Además de eso, del bloque en este momento, José, nosotros en el bloque de la Alianza del Pacífico importamos alrededor de un 60% en materias primas y bienes de capital. Y yo sí creo que también debemos tomar decisiones en cuanto a bajar los aranceles a los bienes de consumo. ¿Y por qué? Porque va mucho más allá de decir que no, que sea la balanza comercial. Eso lo que va a hacer es que se consuma una diversidad de productos que en este momento no se consumen. Porque si yo voy y me endeudo para comprar un auto que en los Estados Unidos cuesta $30,000, acá tengo que pagar más de $60,000, oiga, entonces tal vez no me construyo una casa más grande porque tengo que concentrar mi deuda en el auto. Entonces, mire, esto no se trata de hacer las cosas a medias. Si liberamos, si nos abrimos con acuerdos comerciales, estamos ya cambiando el modelo, el modelo se tiene que cambiar bien. José, por favor. Listo, sí, solo como conclusión, creo que la Alianza del Pacífico es una oportunidad interesante, creo que una apertura inteligente, es decir, negociando los tratados comerciales, en este caso con México, pueden ser favorables para el Ecuador. Estoy de acuerdo en que las condiciones de competencia tienen que ser las mismas. Seguramente el costo, el sobrecosto de impuestos al que se refería David, incluye también IVA e ICE, que igual van a seguir pagando los autos mexicanos. Hay que recordar también que la industria automotriz local ya tuvo 0% de importación en CKD, no sé si era cuando David estaba en el Ministerio de Industria. Y lo que sí creo es que hay que tomar en cuenta los efectos de una apertura. Yo creo que la Alianza del Pacífico no se limita al tema comercial. Creo que es positiva por la regulación que puede acompañar al programa, por la inversión que puede venir al Ecuador, porque pasamos a formar parte del bloque más dinámico a nivel regional, pero creo que la apertura comercial, en un contexto en el cual coincido con David, la economía ecuatoriana es cara, no puede ser una apertura comercial a lo loco, porque yo sí creo que el impacto sobre la balanza de pagos y por lo tanto sobre la liquidez de la economía puede ser perjudicial y terminar perjudicando al propio aparato productivo nacional. Ok, una última ronda de 30 segundos. Rapidísimo, Ramiro, por favor. Usted está de acuerdo, pero en condiciones especiales. En condiciones. Nosotros, por ejemplo, Estados Unidos, siendo toda una potencia, aquí impone cuotas de acero a México, ¿sí? Creemos de que Canadá lo está poniendo. Entonces, México tiene una serie de subsidios, una serie de incentivos hacia la exportación, que nuestro país no lo tiene. Entonces, creo que esto hay que trabajar de manera conjunta. No tratemos de saldar el parche de la Alianza del Pacífico. Preparémonos como país para mucho más alianzas, pero de una forma de que el país mejore su competitividad. Rapidito, David. Creo que tenemos que, como sector privado, como los analistas económicos, los periodistas, exigirle al gobierno que resuelva los problemas estructurales de competitividad. Eso es para mí el punto de partida central. Lamentablemente hoy no vemos que hay una alineación entre la política productiva y la política fiscal. La política productiva trata de hacer lo suyo y se encuentra con una pared de hormigón en donde el Ministerio de Finanzas, que tiene el poder de veto, además nada se puede hacer si el Ministerio de Finanzas no da el visto bueno, frena toda posibilidad de hacer todo lo que hemos venido planteando en esta mesa, que es reducción de impuestos, reducción de aranceles, cargas tributarias absolutamente innecesarias. Yo creo que si todos nos unimos en esa misión de exigir en serio el tema, y el gobierno lo puede hacer, creo que las condiciones de entrada pueden ser relativamente... Patricio. Totalmente de acuerdo. Se debe trabajar en un solo objetivo en cuanto a la política comercial y a la política fiscal. Yo creo que se debe discutir, y más que discutir, ya se deben tomar medidas
para resolver el problema de competitividad, no solo para exportar, sino que tenemos que bajar el costo de los productos ecuatorianos para el consumidor. Y más allá de todo lo que tenemos que resolver, miren, estas son excelentes señales. Pasamos de un bloque del ALBA, del UNASUR, a integrarnos con la Alianza del Pacífico, a firmar un posible acuerdo con los Estados Unidos. Esto es un cambio de modelo, hay que hacerlo también en la economía, pero esto va a dar seguridad al inversionista local y extranjero para que traiga su capital. Sí, finalmente yo creo que es importante seguir con este modelo de integración con mercados que nos brindan oportunidades, con bloques que son dinámicos. Coincido con Patricio, a diferencia de lo que ocurría en los años anteriores, pero creo que en este proceso de apertura comercial el Ecuador tiene que ya empezar a escoger los sectores en los cuales es deficiente y los sectores que pueden sobrevivir y que tienen potencial para constituirse no solo en oportunidades para el mercado interno, sino también en oportunidades de exportación. Muchísimas gracias a Patricio Alarcón, David Molina, José Hidalgo y Ramiro Garzón. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de